comenzamos el martes. Comenzamos los comentarios sobre el tema 3. Tema 3, ¿verdad? Tiene que ver con el ajuste por inflación. Aquí están viendo mi material. Ustedes deberían tener el suyo. Claro. Muy bien. El énfasis que se hizo en la clase anterior fue, por un lado, tener conciencia del fenómeno de la inflación, que ya no es exclusivo de países subdesarrollados, tercermundistas, en vía de desarrollo, emergentes. Ya no saben qué nombre darnos, ¿verdad? Subdesarrollado, en vía de desarrollo, emergente, tercermundista, repúblicas bananeras. Bueno, son eufemismos para decir que estamos jodidos. Muy bien. Sino que ese fenómeno de la inflación está afectando también a los países del llamado primer mundo, del área occidental, específicamente Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina. Hay un deterioro en el poder adquisitivo de los ciudadanos, que aunque esa inflación no es recogida de manera total por los índices oficiales que se publican en todos esos países, sin embargo, ustedes tienen ahí noticias y pueden buscar más. Las buscamos el martes, vimos algunas de ellas en vivo, de la principal preocupación que tienen los ciudadanos de los países europeos y también de Estados Unidos, entre otros, ¿verdad? No dicen la guerra, no dicen el cambio climático, no dicen esto. Señores, el costo de la vida, la inflación, ¿verdad? Y no, las noticias que tenemos es que va a seguir un incremento de los precios de los bienes y servicios en esos países, al igual que ocurre por estos lares. Entonces, habida cuenta del fenómeno de la inflación, de su existencia en muchos países del mundo, entonces el problema que se nos plantea a nosotros desde el punto de vista contable es si ese fenómeno puede ser ignorado por la contabilidad o, por el contrario, la contabilidad está obligada a reconocer ese fenómeno, ¿verdad? Indudablemente que para nosotros que somos estudiantes en contaduría, la respuesta desde un punto de vista muy simple es: la contabilidad debe reconocer el efecto de la inflación, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente eso, sino hay que argumentar por qué, ¿verdad? ¿Por qué reconocer en los estados financieros los efectos de la inflación? Porque el no reconocerlo, y estando en un ambiente inflacionario, los estados financieros no logran los objetivos que se les señalan, porque presentan esos estados financieros históricos. Lo llamamos estados financieros históricos, es que no reconocen los efectos de la inflación. Son los estados financieros que ustedes han conocido hasta el momento. No logran los principales objetivos y entonces señalamos cuáles son las principales distorsiones y omisiones de información que afectan tanto el estado de resultado como el estado de situación financiera, ¿verdad? Y ustedes tomaron nota de esas distorsiones y algunos comentarios que se hicieron, ¿verdad? Relacionado con ese punto, antes de hablar de las soluciones, quiero que vayan al párrafo 20 de la DPC-10 que está en su material. Este material, para los que no lo conocen, tiene entre otros, bueno, comienza con Hendriksen. Comienza con Hendriksen, el ejemplar que yo tengo. Después de Hendriksen viene la
llamada DPC-10. Esta DPC-10, DPC significa Declaración de Principio y Contabilidad número 10, emitida en Venezuela, desde el punto de vista profesional, la DPC-10 no está en vigencia en Venezuela. Lo que está en vigencia es que nosotros después fuimos a normas internacionales, a los llamados BENIF, y entonces aplicamos las normas internacionales, y específicamente la del ajuste por inflación es la NIC 29, NIC 29, que no difiere de la DPC-10. Entonces la DPC-10 quedó como bibliografía, claro, pero desde el punto de vista técnico es similar a la NIC 29. La ventaja que tiene la DPC-10 es que ella no solamente nos dice lo que hay que hacer, sino el cómo hay que hacerlo en muchos espacios. La NIC 29 es una norma muy técnica, un lenguaje también algo complicado, es para profesionales, y desde el punto de vista de los estudiantes, entonces la DPC-10 les es de una gran ayuda porque les aclara muchas de las cosas que no las toca o no las aclara la NIC 29. Pero desde el punto de vista técnico son similares, casi iguales, ¿verdad? Las diferencias son mínimas. Entonces, dentro de esa DPC-10 que debe estar en su material, ¿eh? Si usted tiene el material, si usted es preocupado, vamos a buscar el párrafo 20. Párrafo 20 conmigo. Vamos a vacilar. 20. Vayan a busquen ese material, DPC-10, Declaración de Principio de Contabilidad, y específicamente el 20. Párrafo 20. Vamos a ver ese párrafo 20. ¿Dónde no era? Aquí. Vamos a ver. Eliana Poco. Eliana, por favor, lee el párrafo 20. Ok, dice así. Los estados financieros expresados en cifras históricas y en términos de unidades monetarias que se consideren constantes pueden tener una validez en una economía sin inflación, pero es evidente que cuando los precios aumentan en forma general, los valores se distorsionan. Ok, esa es una conclusión de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hasta el momento. Siga. Tales estados financieros no proporcionan información adecuada para la gestión empresarial en aspectos tan diversos como la evaluación de proyectos, la elaboración de presupuestos, las oportunidades de inversión, el pago de dividendos que no descapitalicen las entidades, la evaluación de la tasa real de rentabilidad de las inversiones, el cálculo del valor económico agregado, la determinación de una tasa efectiva de impuestos y además dificultan su comparación con los referentes a periodos distintos. Ok. Entonces, aparte de las distorsiones que nosotros comentamos, entonces aquí el párrafo 20 también nos dice cómo afecta también la contabilidad gerencial, ¿verdad? Porque esto tiene que ver, como dice aquí, aspectos tan diversos como la evaluación de proyectos, evaluar un proyecto ignorando la inflación, imagínate, la elaboración de presupuestos, todo esto desde el punto de vista de contabilidad gerencial, la oportunidad de inversión, el pago de dividendos que no descapitalicen las entidades. Muchas entidades
utilidades que se han repartido dividendos calculando la utilidad en base a la contabilidad histórica, después cuando se reconoce la inflación, resulta que la empresa en lugar de dar utilidad lo que está dando es pérdida. Entonces lo que se están repartiendo el capital, no están repartiendo utilidades. El cálculo del valor económico, la evaluación de la tasa real de rentabilidad de las inversiones, como hicimos unos comentarios sobre eso, ¿verdad? Que es la tasa real de interés, la tasa real de rendimiento, la tasa real de rentabilidad, que obliga a tomar en cuenta la tasa nominal que pueden estar devengando esas inversiones con la inflación, ¿verdad? Para ver cuál es la tasa real, que puede ser positiva o negativa. También el cálculo del valor económico agregado, el EVA, que es un término técnico de evaluación de negocios, el valor económico agregado, y también la determinación de una tasa efectiva de impuestos. Y además dificultan su comparación con lo referente a periodos distintos, ese sí lo habíamos comentado antes. Como vemos, tanto desde el punto de vista de la contabilidad financiera, determinación de los resultados y exposición de la situación financiera, como de la contabilidad gerencial, no puede ignorarse la inflación, porque la información que se estaría manejando estaría incompleta y estaría ignorando un elemento muy, pero muy importante, como los efectos de la inflación. También conociendo tu material, después de la DPC-10 viene otro boletín pequeño que habla de la PT-17. Bueno, por ahí estoy yo en esa DPC-10. Este fue uno de los primeros boletines en los que me vi involucrado por allá en el año 90. Aquí está una de las últimas páginas de esa DPC-10. Comité de Principio de Contabilidad de la Federación. Y aquí está, no está numerado, pero estoy casi en el centro. Nelson Guri, por Distrito Federal. Todavía en aquel momento se hablaba de Distrito Federal. Recuerda que esto de Distrito Capital fue a partir del año 2000. Muy bien, muy bien. Muchos de ellos, de esos que están ahí, siguen siendo miembros del comité. Algunos ya no. Inclusive algunos de ellos, afortunadamente los menos, ya son difuntos. Bien. Después tengo una publicación técnica 17 que no la vamos a comentar. Y luego está esto que está aquí, que hay un 25 en el material, que dice la información financiera y los cambios en los precios, ¿verdad? Vayan un momentito, por favor, ahí, porque Diana Naveda nos va a leer en la introducción de ese capítulo 25. Diana, ¿usted tiene su material? Sí, profe, aquí lo tengo, pero estoy buscando la página todavía. Ajá. Espero que lo tenga, me lo muestre que en físico el material y no que lo tenga en digital. No, lo tengo en físico. Bueno, busque ahí un momentico, mientras el resto, como Corlina, Ana, Fiorana y todos los demás, también se ubica ahí. 25, ¿verdad? Ese es el capítulo. Ese material es de Donald Chieso. Donald Chieso. El mismo texto de contabilidad intermedia. Y no es la última edición, no importa. Creo que es la penúltima edición de la penúltima edición en inglés. Pero está este capítulo 25, la información financiera y los cambios en los precios. Si no hubiera cambios en los precios, no existiría el tema. Lo que justifica el tema es que los precios están cambiando, están afectando a los consumidores
porque deterioran el poder adquisitivo de la respectiva moneda y eso también impacta a las entidades. Y la Contraloría está obligada a reconocer ese fenómeno de una manera técnica, como también lo reconoce el ciudadano común, pues que se ajusta a su presupuesto, que compra menos o cambia de marca, ¿verdad? Se va de una marca X a un tapa amarilla o algo por el estilo. ¿Por qué? Bueno, porque ya el dinero no le alcanza. Bueno, vamos entonces, que ya le dimos oportunidad a todo el mundo para que consiguiera esa página y quiero que tú seas la que leas, Diana. Bueno. Se ha dicho a menudo que en esta vida solo dos cosas son seguras, la muerte y los impuestos. Sin embargo, tal vez se podría añadir una tercera, la inflación. O sea, que el valor de todas las monedas del mundo disminuye constantemente. Párate un momentito, ¿verdad? Párate un momentito ahí. Es cortico, no llega sino a 2,5 líneas y dice mucho. Esta es una expresión estadounidense. Recuerden, este material es Donald Quieso, escriban ahí los que no lo tengan. Capítulo 25 de Donald Quieso, contra la intermedia, no recuerdo la edición. Esto es una expresión muy frecuente en los Estados Unidos. ¿Verdad? Se ha dicho a menudo que en esta vida solo dos cosas son seguras, la muerte y los impuestos. ¿Verdad? En ese país parece que son muy serios con los impuestos. Y hay evidencias de ello, bueno, de gente que ha matado, ha robado, todo, pero cuando dejó de pagar los impuestos se metió en problemas con la ley, como es el caso del famoso Al Capone, ¿verdad? Que al final lo fue puesto bajo prisión por no pagar lo debido. Es decir, toca todo menos los impuestos. Pero dice aquí que también, sin embargo, también podría añadirse una tercera, la inflación. Pero fíjese lo que dice, o sea, que el valor de todas las monedas del mundo, todas, ¿verdad? Disminuyen constantemente. ¿Qué es lo que disminuye constantemente? No el tamaño de la moneda. Lo que disminuye constantemente es el poder adquisitivo de la moneda. Disminuye constantemente el poder adquisitivo de la moneda. Y ahí hay unos ejemplos muy modestos, pero en la década de los 70, que hubo cierto repunte inflacionario, para ellos era preocupante, ¿verdad? De un 6,7 en Estados Unidos, imagínate, preocupante, porque no están acostumbrados a eso y les impacta. En 9, ¿dónde fue? Sí, 6,7 en Estados Unidos, 9% en Francia, de 13,2 en la Gran Bretaña, 15% en México, 28,3 en Brasil, 117,2 en Argentina y 163,6 en Chile en aquellos momentos. En esa década de los 70, todavía nosotros manejamos inflación por debajo de un dígito. Cada uno de esos aumentos de los precios, oído aquí, aumenta el precio, contrapartida, una disminución comparable en el valor de la moneda de ese país. Es decir, si aumentan los precios, el poder adquisitivo de la moneda disminuye. Esa es la contrapartida. Muy bien, muy bien. No voy a... fíjate aquí, en el segundo párrafo, al final, segundo párrafo, dice que muchas empresas están teniendo problemas de liquidez. Problemas de liquidez, aunque presentan cifras récord de utilidad. Pero ¿qué ocurre? Que esa utilidad está medida en términos históricos, ignora el efecto de la inflación. Entonces, la utilidad es, si me costó 10 y lo vendo por 12, gané 2. Pero fíjate aquí lo que dice,
que, aunque presentan cifras récord de utilidad, porque carecen de los recursos necesarios para reponer sus inventarios y su capacidad de producción. Entonces están reconociendo utilidad, están repartiendo dividendos, están decapitalizando la empresa por estar ignorando la inflación. Y agrega aquí al final de este párrafo, como se hace notar en un estudio reciente, aquella época, el año 70, algunas compañías como esas que mencionan ahí, muy importantes allá, están pagando dividendos que exceden a la utilidad una vez que esté ajustada de acuerdo con los cambios en unidades de precio. Fíjate que esto de pago de dividendos que descapitalizan a las entidades. Todo esto que está aquí, información confirmada por Kieso, o sea, no estamos inventando. Finalmente, ese párrafo dice, el párrafo, último párrafo, bueno, sigue leyendo tú, Diana, el último párrafo. Como consecuencia, el mundo contable y financiero hace frente a los retos, decisiones y oportunidades. Los eventos y las circunstancias están dando lugar a que los contadores y otras personas se muestren receptivos a los proyectos imaginativos del mejoramiento de la información financiera. Se presenta un proceso experimental y educativo difícil, pero al mismo tiempo interesante y amplio, mientras se llega a un acuerdo general respecto a los cambios que se efectuarán y a los nuevos métodos que se adoptarán. Todos los interesados deben entender las alternativas y captar lo que la nueva información trata de reflejar. Ese es el propósito del presente capítulo. Y del presente tema, ¿verdad? Fíjense, la parte final dice ahí, se presenta estos proyectos imaginativos para aquel momento, ya eso ya dejó de ser proyecto, ya son pronunciamientos oficiales, pues, desde el punto de vista de las normas internacionales de contabilidad, proyectos imaginativos de mejoramiento de la información financiera. Se presenta un proceso experimental y educativo difícil, pero al mismo tiempo súper interesante y muy amplio, muy amplio. Mientras se llega a un acuerdo general respecto a los cambios que se efectuarán y a los nuevos métodos que se adoptarán, esto lo decía en el año 70, todos los interesados, lamentablemente no es así, no todos los interesados deben entender o entienden las alternativas y captar lo que la nueva información trata de reflejar. Fíjense, en la última lámina que ustedes tomaron nota, nosotros hablamos, bueno, ya sí, mire, es un desastre la información financiera tradicional, cómo ignorar, cómo se les ocurre ignorar los efectos de la inflación, están descapitalizando entidades, no permite determinar tasas reales, no permite evaluar presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces planteamos ahí unas llamadas soluciones, y esas soluciones ustedes tomaron nota que las dividimos en dos, ¿verdad? O ya lo copiaron, por esa es la ventaja de ayer, del martes, que unas llamadas soluciones las llamamos parciales. Las soluciones parciales lo que van es como paños calientes, atienden un problemita aislado, pero dejan todo lo demás desordenado, distorsionado. Entonces, estos ajustes parciales fueron los primeros intentos para reconocer que había un problema porque que los cambios de precios están afectando a las entidades. Fíjense, y luego están las demás soluciones integrales que las comentaremos por separado, que aquí en este capítulo 25 de Kieso, él lo llama enfoques alternativos de la información financiera, ¿verdad? Que son los mismos tres, pero
con lenguaje algo distinto, pero son los mismos tres soluciones integrales. Pero vamos a comentar las parciales rápidamente. Fíjense, cuando se determina, cuando se hace el estado de resultado, la primera distorsión, si retrocedemos y la buscamos, decía que había una comparación inadecuada de ingresos y gastos, que se está comparando moneda de distinto poder adquisitivo. Y en el caso específico, la partida más distorsionada de los estados financieros en esta comparación inadecuada de ingresos y gastos es la depreciación, los cargos por depreciación, porque se está llevando a gasto, ¿verdad?, una parte del costo de activos adquiridos hace 7, 15, qué sé yo, 25 años atrás, cuando la moneda tenía un poder adquisitivo, pero casi que muchas veces infinitamente superior al poder adquisitivo de la moneda de ahora. Entonces estamos comparando moneda de poder adquisitivo de ahora, los ingresos, con elementos de costo y gasto que hacen alusión al pasado, y la más distorsionada de todo es los cargos por depreciación. En un principio esa solución no vino desde el punto de vista contable, esa solución parcial fue adoptada desde el punto de vista tributario, porque los contribuyentes consideraban que se les estaba pechando, se les estaba grabando utilidades ficticias, utilidades que no existen, así como al no reconocer la inflación se generan utilidades que al repartirse como dividendos descapitalizan a las entidades, igualmente, ¿verdad?, al pechar, ¿verdad?, desde el punto de vista impositivo, esas utilidades también están afectando, están descapitalizando a las entidades y no están realmente, como diríamos, un impuesto sobre un enriquecimiento, sino un impuesto que puede ser sobre pérdida. Entonces, esa solución se le permitió a muchos contribuyentes en algunos países que ajustaran la depreciación. O sea, el cargo por depreciación lo ajusta, entonces de esa manera, bueno, se disminuía la distorsión. Pero en muchos países, y esto que les comento ocurrió así, se ajustaba simplemente la depreciación y no se ajustaba el activo, se hizo como una manera aislada, pues era desde el punto de vista tributario. Y al hacerlo de manera aislada, si tú le cargas, aumenta la depreciación, tienes que acreditar la depreciación acumulada. Y en muchos se dio el caso, entonces que la depreciación acumulada superaba al costo del activo, pues no se había ajustado el activo, se está ajustando de manera aislada la depreciación para hacer una mejor comparación entre ingresos y gastos. Entonces, posteriormente, eso vino acompañado por la segunda solución parcial, la reevaluación de activos fijos. Se sigue usando, se sigue hablando, bueno, es un comodín que abusan de ello en Venezuela, ¿verdad?, pero que ciertamente los activos, al estar presentados al costo de cuando fueron adquiridos hace 7, 15, 25 años atrás, están muy lejos de ser el valor que realmente tienen o se les presuma. Entonces, muchas entidades han revaluado sus activos fijos, ¿ya? Eso es válido. Solo que igualmente aquí es solución parcial, cuando se hace la evaluación de activos fijos desde un punto de vista aislado, también se pueden cometer desafueros, ¿verdad? Porque el hecho de revaluar un activo fijo es una nueva medición del mismo activo. No es que tú tienes más activo, sino que ahora el activo estaría mejor medido a más activo, pero es el mismo activo. El problema es que la contrapartida del superávit de la revaluación de activos se les carga al activo y hay un crédito a superávit por revaluación. Y ese superávit por revaluación, entonces, se ha utilizado de manera
también muy inadecuada, entre otros, utilizarlo para repartir dividendos. Bueno, es que si es el mismo activo y lo está remidiendo a través de un avalúo o algo, ¿qué te está repartiendo? La puerta, supone que un edificio, la puerta, el baño, qué sé yo, porque no es que tenga más activos, el mismo activo con una medición diferente. Entonces, sobre todo en este país, en algunos países, pero en Venezuela, que hay mucho, se abusa mucho del ajuste por inflación, no, se abusa mucho de la revaluación de activos fijos, de esa solución parcial, y llegando al extremo, repito, de repartir el superávit por revaluación como dividendo. Imagínate. Indudablemente que también eso contribuye a descapitalizar a las entidades, porque no, ese superávit no surgió de la actividad operativa de la entidad. Esto es lo que llamamos una ganancia en tenencia, resultado que se produce por haber adquirido el bien antes que el precio variara. Lo compraste antes que el precio variara. En esta oportunidad hubo aumento de valor, reconoces un aumento en la medición del activo y reconoces un superávit por revaluación. Pero soluciones parciales al fin, ¿verdad? Y todas con efectos secundarios. En este caso, uno de los efectos más perniciosos de la revaluación de activos no es la revaluación del activo fijo, sino el uso que se le da al superávit por revaluación. La mayoría de las veces el uso que se le da a ese superávit no está de acuerdo con principio de contabilidad, pero sé que en la parte del desorden profesional en Venezuela, inclusive han llegado a repartirlo como dividendo e inclusive más allá, dividendo en efectivo, porque si lo repartieras como dividendo en acciones, bueno, no tocas la caja, no pasa nada, superávit por revaluación es una cuenta de patrimonio, el capital social es una cuenta de patrimonio. Si tú ese superávit lo conviertes en capital, lo que hay es un movimiento en las fuentes, ¿verdad? En las fuentes de los dueños, de una cuenta patrimonial a otra cuenta patrimonial. El problema es que lo han utilizado para repartir en efectivo, un desastre. Pero bueno, la gente por el dinero violenta cualquier cosa. Cualquier cosa. La tercera solución parcial dice aquí utilización de UEPS, UEPS. Último en entrar, primero en salir. ¿Verdad? Último en entrar, primero, que es el método LIFO. UEPS, también en la sigla en inglés, que es el LIFO. Last in, first out, ¿no? Último en entrar, primero en salir. Esta solución parcial también tenía como objetivo mejorar el apareamiento de ingresos y gastos, ¿verdad? Hacer una mejor comparación de ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza webs, va a costo de ventas el precio de las últimas compras. Última en entrar, primera en salir. El inventario sale para constituirse en costo de venta. Entonces, en este caso, lo que se pretende es un mejor apareamiento, ingresos recientes con los costos más recientes del inventario. Y eso se logra utilizando webs. Pero una solución igualmente parcial, también con un efecto colateral, que era que mejoraba el apareamiento de ingresos y gastos, ingresos corrientes con costos corrientes, pero distorsionaba aún más el estado de situación financiera, pues entonces el inventario quedaba a el precio de las primeras compras, las compras más antiguas, y esas mediciones de compras más antiguas están muy lejas de ser el valor que realmente tiene o se le presume el inventario a la fecha de cierre. Entonces el web mejoraba el estado de resultados e empeoraba el balance general o esta situación financiera. De todas maneras, Rosa, hoy en día, de acuerdo con
las normas internacionales de contabilidad, no puede ser utilizado el método Webs. O sea, existe el método en la contabilidad, pero por los convencionalismos, las normas internacionales de contabilidad, las NIC, no permiten la utilización del método Webs. Vamos a estar claro ahí. Y en la otra es la creación de reservas antiinflacionarias. Esta expresión, reservas antiinflacionarias, la copié hace años de un profesor que llegó a ser profesor de la escuela con todo el público. Llegó a ser vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, profesor Carmelo Chillida, hace ya muchos años. Y él, una conferencia que nos dio, pues, un grupo de profesores, hace aquella oportunidad, hablando de esto, hablaba de reservas antiinflacionarias. ¿En qué consiste esta reserva antiinflacionaria? Se seguía manejando la contabilidad histórica, pero se estaba consciente que la utilidad pudiera estar sobreestimada porque se estaba ignorando la inflación. Es decir, y al sobreestimarse la utilidad, entonces se corren este riesgo de repartir dividendos que descapitalicen las entidades, etc. Entonces, lo que en algunos países hicieron es preguntarse, bueno, ¿cuál es la manera para evitar que los accionistas se repartan esas utilidades ficticias? Y entonces, constituir reservas. La manera de evitar que los accionistas se apropien las utilidades es a través de la constitución de reservas. Se reserva las utilidades, ya no quedan como utilidades libres para dividendos, sino hacer. Entonces, de una manera, el método era un poco ortodoxo, se le aplicaba a la utilidad del ejercicio la inflación del año y esa cifra se llevaba a una cuenta de reserva. O sea, se disminuía utilidad no distribuida y se incrementaba la reserva. Tuvo muchos nombres como reservas antiinflacionarias, reservas para protección del capital, reservas para el mantenimiento. Hubo varios términos que se utilizaron, pero específicamente esa es una solución parcial para protegerse en algo, disminuir en algo la posibilidad de que se puedan estar repartiendo dividendos basados en utilidades ficticias. Pero todas estas soluciones, algunas entidades implementaron algunas de ellas, una combinación de ellas, son parciales. No van desde una perspectiva holística, de una manera integral, ¿no? Y entonces, ahora sí existen soluciones integrales, ya métodos probados con la contabilidad para reconocer el efecto de la inflación afectando los estados financieros en su conjunto. No partidas determinadas, sino los estados financieros en su conjunto. El primero de ellos es la llamada contabilidad ajustada al nivel general de precios. Contabilidad ajustada al nivel general de precios. Ya utilizaré aquí eso para comentarlo, para ampliar el comentario. Método NGP, nivel general de precio, ¿verdad? Este método básicamente consiste en ajustar, este sí es un método de ajustar los estados financieros históricos utilizando los índices que suministre la autoridad competente para ello. En nuestro país es el Banco Central de Venezuela, en otros países, por ahí dice, no sé qué broma, en queso o en índice, dicen, al comienzo dicen que la autoridad para hacerlo en una unidad, creo que la Reserva Federal, aquí lo dice. Hendrickson aquí lo dice. Aquí está. El índice de precio
al consumidor, ¿sí? Tiene el índice de precio de artículo de consumo, ¿verdad? El índice de precio de artículo de consumo es el índice de precio al consumidor. El IEPC o INPC que publica el Banco Central en combinación con la Oficina de Estadística e Informática. Bien, este método se toma la contabilidad histórica, pero consciente de que ahí se están sumando y restando moneda de distinto poder de compra. Entonces, a través de los índices de precios que publica la autoridad respectiva en nuestro país, la cuenta de Venezuela, se ajusta esos estados financieros históricos para reconocer los efectos de la inflación. Ese es el método NGP. Se utiliza entonces índice del nivel general de precios, porque también hay índice de precio al por mayor, entonces índices por sectores industriales, por áreas geográficas. No, aquí se utiliza el índice de precio al consumidor, ¿cómo que dice? Índice de precio de artículos de consumo. Hablan en Estados Unidos y en otros países, tienen nombres similares, pero es el índice del costo de la vida. El nombre más famoso que se le da es en cuánto se ha incrementado el costo de la vida. El precio al consumidor, cómo está afectándose al consumidor. Entonces, este método es estados financieros históricos adoptados por inflación medida reconocida a través de esos índices de precios. El segundo método es la contabilidad costo de reposición. También se le denomina, pueden tomar nota ahí, contabilidad costo de reposición, contabilidad costos corrientes, el nombre más divulgado en la actualidad, contabilidad costos corrientes, contabilidad precios específicos, también se le denomina. ¿Verdad? Entonces, este método ya no utiliza totalmente la información histórica, sino que particularmente en las partidas en las cuales hay más impacto, como es el activo fijo, se sustituye la medición histórica por el costo corriente, el costo de reposición, el costo de reemplazo de esos activos. Esto está en armonía con la NIC NIC 16. La NIC 16. Entonces la NIC 16 acepta, debieron haberlo visto por allá en cuenta 4, que posterior al reconocimiento inicial, el activo en una medición posterior puede ser por el método de costo o por el método de la reevaluación. El método de reevaluación es este método de costos corrientes, costo de reposición, método de la reevaluación, tiene varios nombres. Pero en este caso es sustituir, no es que se ajusta el costo histórico, no, se sustituye la medición histórica de esos activos, particularmente de los activos fijos, de algunos activos fijos o grupos de activos fijos, por el costo corriente o costo de reposición de esos activos. Ya lo comentaremos. Entonces, este es el segundo método, costo de reposición. Aquí no se ajusta, no se cambia la unidad de medida, se mantiene la unidad de medida, pero sí se cambia la medición del activo. Y el llamado método mixto, este método mixto, este nombre aparece en la DPC-10, en la NI 29 no aparece el término método mixto, aparece que los estados financieros a costo corriente se deben ajustar por el método NGP. Entonces ahí estaría presente tanto la inflación general del nivel general de precios como la inflación específica, que es el costo corriente. Entonces, en términos generales, estos tres métodos, ya lo comentaremos con pieza. El primero mantiene la medición histórica, pero cambia la unidad de medida porque reexpresa esa medición histórica utilizando
dice, ajusta por unidad de precio. O sea, solamente reconoce la inflación específica y no la general, que es lo que hace el primer método. Pero el método, ¿verdad? Hay un libro, por ahí está ese libro, de un autor se llama Sidney Davison, que dice que el método NGP es difícil de explicar, tiene muchas aristas, muchos conceptos nuevos, categorías, clasificaciones distintas. Es difícil de explicar, pero es fácil de auditar. Y la facilidad de auditarla porque es aplicarle a la contabilidad histórica unos índices de precios que son públicos, ¿no? Que los da el Banco Central en nuestro país. Entonces, el primer método, este Sidney Davison dice, difícil de explicar, fácil de auditar, el primero. El segundo dice que es fácil de explicar, realmente sí lo es, porque recuerde que aquí lo que se busca es de algunos activos, específicamente el activo fijo, sustituir la medición histórica por el costo corriente o costo de reposición del activo. Pero él tiene dificultad en auditarlo porque siempre hay duda de cómo se determinó ese costo corriente o ese costo de reposición, porque eso hay mucha subjetividad. Eso es un evaluador independiente el que lo hizo. Usted sabe qué nivel de independencia tenía, qué método utilizó para eso. Es decir, hay dificultad para auditarlo. Mientras el primero es un índice público, esto es algo muy privado que puede tener sesgo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Bueno, pues, lo hacen los hombres y si lo hacen los hombres, hay siempre problemillas. Entonces, este segundo método, él dice que es fácil de explicar y difícil de auditar. Y adivinen lo que dice el autor del último. Dice, difícil de explicar y difícil de auditar. Y cuando lo explicábamos, pues, porque el tiempo lo permitía, en otros momentos, lo antes decía, difícil de explicar, difícil de auditar, fácil de raspar. ¿Verdad? El método mixto. Afortunadamente ustedes lo van a conocer, pero no se van a enfrentar a él. De hecho, este método en orden de utilización a nivel mundial, el método de nivel de precio está por encima del 95%. Quizás un 4% utilice. Comentamos los tres, ¿no? Ya los empezamos a comentar. Quiero, entonces, presentado estas soluciones parciales integrales, voy a quedarme con lo último y quiero volver a mi amigo Chieso, allá, después que nos leyó, Naveda, no recuerdo quién fue el que nos leyó. Bueno, que nos leyó la primera página, el capítulo 25 de Chieso. Ahí al final dice, volvemos allá, vayan allá, enfoque alternativo en la información financiera. Estos enfoques alternativos están relacionados con estas soluciones integrales. Como se dijo en el capítulo 2 del libro de Chieso, ahí ustedes saben de este es el libro, un antiguo principio de contabilidad sostiene que las operaciones se deben registrar al costo histórico. Es un antiguo principio de contabilidad que es el más utilizado a nivel mundial. Vamos a estar claros, porque como no había fenómenos inflacionarios importantes en la mayoría de los países, entonces reinaba y sigue reinando el costo histórico. Él deja de reinar en países donde hay fenómenos inflacionarios importantes. Sin embargo, dice aquí, muchos autores se sienten poco satisfechos, ¿verdad?, con el modelo actual de información. Pasé a la segunda página, ya comentaremos unos gráficos que están ahí. Muchos se consideran
poco satisfecho con el modelo actual de información, la información basada en costo histórico, advirtiendo que los estados financieros basados en el costo histórico tienen serias limitaciones ya comentadas por nosotros. La crítica se vuelve particularmente fuerte cuando se perciben los efectos de la inflación de 2 dígitos. Aquí, ¿ven? Fíjense, ahí es donde viene inflación de 2 dígitos, que supere el 9. Cuando se perciben los efectos de la inflación de 2 dígitos, ha causado en los Estados Unidos, tanto en el año 74 como el 79, que la inflación superó el dígito. En tales momentos, el costo deja de ser adecuado porque las cifras de hace un año no son comparables con los niveles actuales de costo. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la moneda de un año al otro es distinto. Y fíjense que aquí el amigo Queso está hablando de inflación de 2 dígitos. 10 dígitos es 10 y algo, 11, 15, 22, 17, 66, lo que tú quieras. Muy bien. Y agrega finalmente este párrafo: para hacer frente a esas críticas se han ofrecido 3 soluciones diferentes. Esas mismas 3 que tenemos ahí en la lámina, pero que ahora vamos a profundizar, entenderlo, ¿no? ¿Qué significa? La contabilidad basada en el valor constante del dinero, ese es el método NGP, pueden rayar su material si es de ustedes. La contabilidad basada en el valor constante del dinero, el método NGP, y dice: cambia la unidad de medición, conservando el modelo de información basada en el costo histórico. Es decir, el método NGP no se aparta del costo histórico, simplemente lo reexpresa y lleva la partida de moneda del pasado a moneda de fecha de cierre. Cambia la unidad de medición, pero se mantiene el modelo de estado financiero histórico. Simplemente que se parte de los estados financieros, se reexpresa, se ajusta para llevarlo a moneda contante. Por eso dice la contabilidad basada en lo constante en dinero, método NGP. El segundo, fíjese que a diferencia del primero, la contabilidad basada en valor actual, costo de reposición, costo corriente, precios específicos, tiene muchos nombres este segundo método. Conserva la unidad de medición, se conserva la moneda histórica, pero se abandona el modelo de información basada en el costo histórico, porque para aquellas partidas, particularmente el activo fijo, se sustituye la medición histórica por los costos corrientes, costo de reposición o valor actual de esos activos. Y surge ahí, entre otros, el llamado superávit por revaluación. Y el tercer método que plantea aquí, la contabilidad basada en valor actual o valor constante. Fíjense, valor actual, costo de reposición y valor constante NGP. Pues aquí al final, aquí en la lámina dice método mixto, contabilidad costo de reposición con el método NGP. Aquí se cambia tanto la unidad de medida como el modelo de costo histórico, porque las cifras históricas son sustituidas por los costos de reposición. Y luego el profesor hace entre la página 1161, agrega ahí 2 párrafos más o menos grandes que están en esta misma página, 1161, comenta algo de la contabilidad basada en valor constante, modelo del nivel general de precios, método NGP, comenta algo, vea que hay unos comentarios, fíjense, si me siguen en ese párrafo, primer párrafo grande de esa página, 1161, el tercer párrafo de ese primer grupo dice: la contabilidad basada en valor constante del dinero son los datos del costo histórico ajustados de acuerdo con los cambios ocurridos en la unidad de medición. Los cambios ocurridos en el poder adquisitivo de la moneda
cambios que se reconocen a través del índice de precios. La ventaja de este método es que resulta fácil de calcular, su carácter es objetivo y se entiende con facilidad. Bueno, que eso ahí está, es muy optimista, de que eso se entienda con facilidad, de carácter objetivo y que es fácil de calcular. Tiene niveles importantes de dificultad. Si las fluctuaciones del nivel general de precios son lo suficientemente extremas como para que los datos del costo resulten menos útiles de lo que se desea, se pueden elaborar estados financieros ajustados a los cambios del nivel general de precios a partir de los datos del costo histórico, para usarlo junto con o en lugar de los estados basados en el costo histórico. Lo que se sugiere es que se utilicen los estados financieros, exclusivamente los estados financieros que reconozcan el efecto de la inflación. ¿Qué sentido tiene utilizar una información que ya se sabe que está defectuosa? Entonces ahí dicen que hay cierta facilidad, ¿verdad? En tanto que cuando comenta la pantalla de Saber en el valor actual, en el tercer párrafo dice, reconociendo los problemas prácticos, tercer párrafo de este punto, ¿no? Reconociendo los problemas prácticos que implica determinar el valor actual de los flujos efectivos futuros, muchos sostienen que cualquier aproximación objetiva del valor económico es más útil para los lectores de estados financieros que la cifra del costo histórico. Pero dice aquí, reconociendo los problemas prácticos que implica esos avalúos, en términos del costo de los avalúos, la calidad de los avalúos, la independencia real del evaluador, etc. En el caso, y agrega, en el caso de muchos activos, los valores actuales se pueden obtener sobre una base objetiva, sobre todo cuando hay un mercado importante, y se afirma que las aproximaciones son suficientes como para ser útil el valor económico. Entonces, hay ejemplos como las inversiones en acciones y bonos cotizados en la bolsa de valores, y nuevamente que ahí la base es muy fácil. Pero en otro caso no es tan así, y ahí hacen unos comentarios sobre eso. Por eso la dificultad de habitar este segundo método es porque de dónde y cómo se obtuvieron esos costos corrientes o costos de reposición. Y luego hay al pasar la página, muy corto, menos de un cuarto de página, la contabilidad basada en el valor actual, valor contante, es decir, reconocer tanto la inflación general como la inflación específica, ¿verdad? Y dice, un tercer grupo afirma que se debe cambiar tanto la unidad de medición como el modelo de costo histórico. Como lo expresaron dos escritores al estudiar la contabilidad basada en valor contante, comillas, pensamos que la modificación es necesaria, pero esperamos que el médico, después de curar el padrastro, no dejará de diagnosticar la pulmonía. Bueno, eso es un comentario de alguien ahí en un libro. Quienes recomiendan este método sostienen que la unidad de medición se debe estandarizar, ya que de otro modo se estará usando una vara de hule. Vara de hule es que se puede estirar. En cambio, debería ser una moneda constante, una unidad de medición fija, como la tienen otras ciencias, otras disciplinas. Un litro es un litro, no importa, un litro siempre será un litro. ¿Verdad? Un metro siempre será un metro. No es que hay un metro así, un metro así, no. El metro es una unidad estándar, esas medidas que están en Francia, no sé dónde, guardadas, pues, las mediciones oficiales de eso. Entonces, cuando dice aquí una vara de hule, es como decir un metro que puede estirarse y encogerse. Se está usando una vara de hule para medir los dólares, y que después la estandarización se debe emplear alguna forma de contabilidad basada en el valor actual. Entonces esto sentencian ellos, estos autores,
Solo por este método combinado se podrá determinar los efectos de los cambios reales ocurridos en la riqueza de la empresa y en el poder adquisitivo. Fíjate, cambios reales ocurridos en la riqueza de la empresa y en el poder adquisitivo. Como le dije, este método es el más complejo y arrastra las dificultades de los modelos anteriores, poco utilizados a nivel mundial, pero desde el punto de vista de investigación, de estudio, de conocimiento, es súper interesante. Si da tiempo, en algún momento lo comentaremos con algún ejemplo en qué consiste. Muy bien. Suelto esta página de queso, la 1162. Y dejo ahí queso ahí pendiente, pues lo vamos a seguir usando. Bien. Acerca de estas soluciones parciales, oye, usted va a retroceder a las soluciones parciales. Sí. Porque quise darle continuidad a las soluciones integrales. Esas soluciones parciales son comentadas por nuestro amigo Hendriksen. Vamos a comentar entonces a Hendriksen, ¿verdad? La utilidad, el capítulo se llama La utilidad empresarial y los cambios en los precios. Utilidad empresarial. Busquen su material, creo que debe ser el primero que aparece ahí. La utilidad empresarial y los cambios de precios. Bien, tenemos el material. Arranca en la página 230. Pero quiero irme para terminar los comentarios sobre las soluciones parciales a la página 263. Están en la página 263 de Hendriksen. Ok, ya muchos lo revolvieron el material para arriba y para abajo y lo consiguieron. Y ahí en la página 263, Hendriksen comenta los métodos parciales de ajuste por cambios en el nivel de precio, ¿verdad? En la introducción hace unos comentarios de quienes están de acuerdo, son partidarios del ajuste por nivel de precio, explican razones técnicas, razones teóricas, y quienes le hacen críticas al método inicial de precio. Pero no nos vamos a meter con eso todavía, sino vamos a comentar, como dice aquí, métodos parciales de ajuste por inflación. Y después de la introducción, ¿verdad? Después de la introducción, dice aquí, comenta, es buena la introducción, sobre todo el último párrafo de la introducción, que habla de Tyson, pero no Tyson el que muerde oreja, el boxeador, ¿no? Sino unos comentarios que se discutieron en esa época. Pero aquí está, primera solución parcial, lo último que entra es lo primero que sale. Nosotros lo tenemos ahí como la tercera parcial, la utilización de Webb. Es interesante no solamente en qué consiste utilizar ese método, por qué la justificación de esa solución parcial, sino que en la página 265 se critica esa solución parcial. La página que está al lado, 265. Oye, me gustaría comentar esto pero es profundizar algunas cosas que a lo mejor más bien puede confundir. Pero voy a comentarlo. Lo último que entra es el periodo que sale, Webb. No, me cansé. Alguien que me ayude a leer.
Estoy perdiendo ya la fuerza de la voz. Mira, Albani Gerardi, por favor, ¿dónde está Albani Gerardi? Ya debería estar aquí. Albani Gerardi, ¿estás ahí? Aquí, profe. Oye, yo pensé que me iban a decir, no, ya retiró la materia. No, no, ahí está. ¿Tiene su material, Albanis? Albanis, ¿tiene su material? Sí, profe. Me lo puede mostrar. Prenda la cámara. Siempre que no esté en paños menores ni nada de eso. Sí, profe. Sí que está en paños menores. ¿O tiene el material? Sí. Prenda la cámara para ver el Ay, material. pues, ya va. No, ¿No qué? sí lo tengo. Ay, Ya va. ¿cómo sé yo que lo tiene si no lo muestra? Ah, ya va, déjeme cambiar la cámara. Aquí lo tengo online, o sea, No lo tiene impreso, lo que usted me quiere decir. exacto, mañana lo voy a imprimir. Mañana lo va a imprimir. Muy bien. Muy bien. Mañana lo va a imprimir. Bueno, Randy, hazme un favor, tú ayúdame. Tienes el material, Randy Acosta. Tú estás ahí, en caso de que estés ahí. Prende y se va y se pierde, se va a hacer otra cosa. Randy Acosta. Randy, te están llamando, te nombraron. No tiene micrófono. Bueno, entonces sí es raro. Digo que es raro porque entre las condiciones para inscribir materia a distancia o semipresencial estaba que tenían que tener micrófono, cámara y todo, ¿no? Pero bueno, por eso que no creo en esto a distancia porque se presta para muchas cosas. Victoria Solano se salió. Bueno, fíjense cómo yo simplemente aquí un sondeo y hago, y fíjense cómo veo que aquí mucha gente es difícil comprobar lo que aseguren. Pues. Mira, aquí dice Corina Hernández. Corina es Corina. ¿Es con doble I o con una sola I? Con una sola. Ah, pero es que aparece con doble I. Corina. No Corina, tengo el material. ¿tienes cámara? No tengo el material en físico. Todavía no lo tengo. No tiene material en físico tampoco. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces no haré el comentario y listo, pues, ¿verdad? Simplemente, pero sí lo voy a preguntar en el examen. Esto que está, lo último que entre, lo primero que sale, todos esos comentarios, ¿verdad? Pero aquí dice en la página 265